Así que llega el momento de llevar los impuestos a este rey, llega el momento en que él lo va a querer matar, pero algo sucede que él no lo hace. Note versículos 16 y 17. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo, 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso, grande. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, debió haberlo matado. No lo hizo. Despidió a la gente que estaba con él o que había traído el tributo juntamente con él. Este hombre llegó al palacio con su navaja, su puñal. Lo revisaron. No hay arma. Él estuvo cerca del rey. Tenía todo para matarlo, pero quizás se llenó de miedo. Perdió el valor. Quizás había mucha gente delante de ese rey pagano. Así que no mató al rey. Se frustraron sus planes. Ellos dejan el palacio. Él despide a la gente que está con él. Y camino a casa, se encuentra con un lugar histórico. Un lugar que le hace recordar de la fidelidad, del poder y el amor de Dios. Un lugar que le hace recordar todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Y esto llena de valor para que Ahod nuevamente regrese y mate al rey. Noten el versículos 19. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. Él estaba yendo camino a casa, pero llegando a Gilgal se regresó, dice el autor. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban los ídolos de piedra cerca de Gilgal, se regresó. ¿De qué está hablando el autor de los ídolos de Gilgal? Está hablando de las piedras conmemorativas que el pueblo de Israel levantó cuando cruzó el río de Jordán en tierra seca. Dios partió el río de Jordán para que su pueblo pudiera cruzar a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán sobre suelo seco, Josué mandó que los líderes de cada tribu recogieran la piedra más grande del río y la juntaran e hicieran un memorial, un recordatorio para las futuras generaciones, para que ellos sepan la bondad y la fidelidad y el poder de Dios con la nación de Israel. Pero han pasado 100 años ya. Este recordatorio ha perdido valor para la gente de Israel. Ahora simplemente son piedras, ídolos. Esto es simplemente un ídolo más para las nuevas generaciones de Israel. Yo me recuerdo antes de llegar a los caminos del Señor, yo tenía ídolos en mi casa. Antes de salir a una fiesta, a una borrachera, siempre me encomendaba a mi ídolo, a mi virgencita, me persignaba y me iba a la fiesta para regresar a salvo. Era un ídolo, nada más. Este lugar memorial se había vuelto un ídolo para la nación de Israel. Sin embargo, Ahod, cuando regresa a ese lugar, recuerda de la fidelidad y bondad de Dios. Note Josué, capítulos 4. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en
Gilgal, un lugar histórico, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Estas piedras tenían un significado histórico, memorial del poder y la fidelidad de Dios. Ahod, camino a casa, desmoralizado porque no mató al rey pagano, se quedó con las ganas porque perdió el valor, se topa con este memorial histórico y recuerda de la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, y no se va a casa. Él regresa nuevamente al palacio para terminar con lo que Dios ya había puesto en su corazón. Ahod entonces se fortaleció al recordar la fidelidad de Dios sobre su pueblo. ¿Qué hubiera pasado si la historia se quedaba aquí? Ahod simplemente no cumplió con su misión y se fue a casa. Pero no, la historia continúa, la oportunidad continúa. Él tiene una oportunidad de hacer historia en su pueblo. ¿Qué hace él? Se llena de ánimo, de valor y regresa nuevamente con el rey a terminar lo que él ya tenía pensado.